creemos que no hay mejor forma de festejar un cumpleaños de una congregación, no de la iglesia, porque la iglesia tiene más de 2000 años, perdón, casi 2000 años, pero sí una congregación en la gracia de Dios, que predicando temas acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos y que tienen que ver con la doctrina de Cristo. Vamos a predicar temas como el liberalismo, el libertinaje, el legalismo, temas como el misticismo, temas como el panteísmo. Y el día sábado mi hermano Cristian García de Quito vendrá a compartirnos un tema acerca de la ley de Dios. ¿Sí? Está vigente la ley de Dios y todo con la palabra. Entonces, mis hermanos, queremos agradecer la puntualidad de todos ustedes. Están honrando a Dios con su tiempo y eso es muy importante. Yo sé que hay hermanos que todavía no tienen ese sentir en su corazón, más que sentir, tal vez aprender a ser disciplinados con las cosas de Dios. Pero confiamos en que la obra de Dios, que es perfecta, seguirá ayudándose en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Finalmente les agradezco por la presencia y queremos comenzar este tiempo agradeciendo a Dios. Y quisiera pedirle al pastor Gonzalito Morales que nos introduzca con oración para comenzar este tiempo de bendición. Gracias. Qué bueno. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, amada iglesia, amados pastores que voy a estar en este lugar que Dios ha provisto para glorificar su nombre. Solamente tenemos este tiempo todos los días. Un tiempo con el Señor es algo maravilloso. Queremos empezar y gracias por esta invitación primero que nos hace el Señor a seguir en su camino y también mis amados pastores por el privilegio de pues darme esa oportunidad de estar en este lugar. Cerremos nuestros ojitos y digámosle al Señor lo que sentimos en nuestro corazón al tener su presencia, porque mejor es su presencia que la vida. Padre celestial, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, por tu infinita gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú has hecho que te conozcamos, Dios mío, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos concedes para hablar, Señor, de tu doctrina, de tu amor, de tu infinita gracia, de tu misericordia, Señor. Te damos gracias en esta noche al iniciar, Dios mío, Señor, este tiempo que tú nos concedes, amado Dios, con este privilegio tan grande, Señor, de habernos hecho hijos tuyos, Señor. Aquí estamos para decirte, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, en gran manera. Queremos empezar, Dios mío, Dios, haciendo lo que tú mandas hacer, enseñando, como dice tu palabra, Dios mío, Señor, y también compartiendo, Señor, a cada uno conforme a tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor. Amén. Aleluya. Gracias a Dios porque Él nos tiene aquí. Y para algo Dios nos quiere. Quiere edificarnos para hacernos perfectos, como la palabra dice. Amén. Quiero leer en Judas, versículos 3 y el 4, para comenzar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, en estos últimos tiempos, y cuando yo me acuerdo, hace 52 años, en la iglesia no había tanta
la libertad. Pero el liberalismo en la iglesia ya comenzó desde hace muchos años atrás, cientos de años, ¿no? En el siglo XVI ya comenzó el liberalismo. Comenzó ideas liberales en la iglesia. Y ahora se han profundizado estas ideas liberales. Más grave cada día. Cada persona piensa lo que quiere de la palabra. Y esa libertad se puede ir al libertinaje, que no es mi asunto ahora. Me gustaría, pero mi hermano es el pastor Jorge, quien se encargará de esto. Yo normalmente no ha sido mi tema, nunca fue hablar sobre el liberalismo, ni tenía idea, aunque soportaba las consecuencias del liberalismo en la iglesia. Pero así como el liberalismo en la iglesia no pensé nunca, ¿no? Más bien pensé como libertinos en la iglesia. Pero ciertamente el liberalismo es que ha llevado a la iglesia a herejías, a la apostasía. Y a veces no sé si decir, bueno, el liberalismo en la iglesia ha sido duro contra los que siguen la palabra tal como está escrita. Yo sé que algún día yo fui llamado anticuado. Ciertamente soy anticuado. Ciertamente soy, según lo que me dicen, anticuados, retrógrados, y así soy. ¿Por qué? Prefiero que me digan eso a que me digan que yo estoy pensando en una manera liberal la palabra de Dios. Yo siempre he sido tajante. Y gracias a Dios mi alumno también es tajante. La gente, los hermanos dicen, qué bueno que tiene un alumno que es tajante y no es liberal. Es joven, pero es bien centrado en la palabra de Dios. ¿Amén? Y siempre ha sido esto, no me importó. Yo sí he sido desde el púlpito llamado anticuado, que estoy en el tiempo antiguo, que no me modernizo, es cierto. Nunca me modernizaré, porque la palabra permanece para siempre. La palabra de Dios no cambiará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra es la misma. Amén. Por una sola razón, porque fue inspirada por Dios. Y es el pensamiento de Cristo. Y siendo el pensamiento de Cristo es para mí y para usted, para hacerle un hombre perfecto de Dios. Amén. Entonces, el liberalismo ha tildado de tontos, de ingenuos, de primitivos, que no cambian, que no quieren cambiar. Ciertamente, no quiero cambiar, ni cambiaré, mientras el Señor gobierne mi vida. Porque el liberalismo en realidad lo que busca es encontrar la verdad en su propio razonamiento. En su propio razonamiento. En Romanos ya encontramos gente liberal. Romanos 1. Dice clarito. Pues dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos, conociendo a Dios, el liberal conoce a Dios, pero no quiere sujetarse a la palabra. Por esa razón,
dar vida suelta a su pensamiento y quiere vivir libremente conforme a su propia concupiscencia, a su propia tendencia. Y hemos sufrido mucho de este asunto, los que tratamos de enseñar santidad. Unas hermanitas de Julio estaban antes en una iglesia liberal y que pensaban libremente sobre la obra de Cristo en la cruz. Y decían que Cristo ya murió en la cruz y ya pagó nuestros pecados. Y que como ya pagaron, ya están pagados, el pensamiento liberal les llevó a pensar que pueden hacer lo que les da la gana. Pensamiento liberal. El pensamiento centrado es que la obra de Cristo en la cruz me hizo hijo de Dios, propiedad de Él para siempre. No tengo libertad para mermar el poder de Dios, la obra de Dios, no tengo, porque yo soy de Él. Entonces, cualquiera liberal no cabe, no cae bien, no cuadra con las personas bíblicas. Y ese es un gran problema, mis queridos hermanos. Y la filosofía religiosa disfrazada de cristiano lo llama un hermano ahí. Ciertamente es eso. El liberalismo es un disfraz. Un disfraz que, y a veces tan sutil, tan fácil de engañar, viene con suavidad, con una forma sutil como el diablo le convenció en Edén a Eva, ¿no? Comen. Es sabrosa. Y le mostró a Eva sutilmente el color, la brillantez del fruto. Total, era desobediencia. Y eso nos trajo, ese pensamiento liberal nos trajo a la consecuencia de tener como herencia el pecado en mi naturaleza. Gracias a Dios, hay muchos que lucharon por esto, en contra del liberalismo en la iglesia. Y el liberalismo lo que hace es tratar de alcanzar a Dios de cualquier manera y con su propio razonamiento. Pero con su propio razonamiento no puede cambiar mi naturaleza humana. No va a cambiar. Nunca va a cambiar. En Juan 8:34 encontramos Juan 8, Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está en uno el pecado, en la naturaleza, en mí. Y no puede cambiar. El único que puede cambiar es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios en mi vida
yo tengo que sujetarme a la palabra para poder alcanzar victoria. Humanamente no puedo, con mi razonamiento no puedo, se hunde más. El liberalismo está llevando a creer, a permitir pecados vergonzosos, pensando que es natural en el hombre. Eso es lo que piensa el liberal. Pero la palabra dice no. Es natural en el hombre, pero no puedes cambiar. Es natural en tu vida porque eres limitado. Pero con tu propio razonamiento, lo único que da es libertad para el pecado. Nada más. Difícilmente una persona que piensa en una forma liberal, para mí, pueda llamarse cristiano. Que pueda llamarse cristiano. Porque tergiversa la palabra, quita de la palabra, suprime la palabra, suaviza la palabra y no vive conforme está escrita la palabra. Nuestra naturaleza es importante que tenga el Espíritu de Dios para que pueda cambiar. ¿Y cómo sabemos? Por la palabra. Por la palabra. Vamos a ver. Están ciegos, la Biblia dice que están ciegos. 1 Corintios 2:14. La ceguera espiritual, hermano. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, el hombre que quiera discernir las cosas sin el Espíritu, en su propia parecer, en su razonamiento, no podrá alcanzar una relación con Dios. Amén. Muertos espiritualmente, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre está limitado desde el Edén y no puede razonar para alcanzar salvación. Tiene que haber un cambio, un nacimiento, un nuevo nacimiento. Si no tiene ese nuevo nacimiento, que se alcanza solamente con Dios y su palabra, no se alcanza de otra manera. Dios nos hizo a nosotros con una buena relación con Él. Y sin embargo, estaba libre de pensar. Y su libre pensamiento, su liberalismo, le hizo pecar y perdió su comunión con Dios y toda esa perfección con que Dios le hizo. Gracias a Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos guía. Él vino para guiarnos a toda la verdad. Amén.
El liberalismo también tiene un propósito, y ese es tratar de acomodar la palabra de Dios a su forma de vida. Me acuerdo cuando, por los años 80, un folletito del Garito que hablaba sobre los tiempos futuros, y decía que habrá tiempos cuando la iglesia no influenciará al mundo, sino que el mundo influenciará a la iglesia, y se metió en la iglesia. Y ahora se ha metido de diferentes maneras. Y el único propósito, aunque ellos no quisieran, el liberalismo no quisiera, o por lo menos yo pienso que el liberalismo les tiene, están bien, pero no están bien. ¿Por qué? Se han lanzado contra la palabra de Dios. Quieren corregir a la palabra de Dios. Quieren adaptar la Biblia a mi manera, ¿no? Y se olvidan de Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra que permanece para siempre y es eficaz. Nadie puede tratar de corregir o acomodar a la palabra, imposible. ¿Por qué? Es la palabra. Por las religiones no puede ser salvo. El cristianismo es una relación entre Dios y yo. La religión puede practicar cualquier cosa de acuerdo al pensamiento de cada cual. Pero el cristiano y el cristianismo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Tiene que estar. Entonces la palabra de Dios es la fuente de vida. Y cualquiera que se opone a la palabra de Dios y merma y regula y hace conforme a su propia tendencia, ciertamente no es un cristiano. Amén. No es un cristiano. Como mencionaba anteriormente, dice, los liberales no pensaban en destruir el cristianismo. No pensaban. Pensaban defenderlo. Y el único que defiende al cristianismo es su palabra. Y el único que sabe la palabra y nos guía toda la verdad del Espíritu Santo. No hay liberalismo para mí. Para mí personalmente, no hay liberalismo en la iglesia. Yo soy un cristiano bíblico. Y quiero andar en la senda antigua. Hay una canción que si viviera 100 años y más, con todo eso yo quiero seguir viviendo en la vida, en la senda antigua, que es la palabra de Dios. Amén. La único que conduce a la verdad.
Vamos a ver Gálatas 6, Gálatas 1, 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Vamos a ver. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, con poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. Amén. Con poder de Dios, en Gálatas, sí, Gálatas 1, 6, 7. Amén. Perdón, me equivoqué, perdón. Me fui demasiado. Sí, tienes razón. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, ¿ve? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el liberalismo. Ese es el liberalismo. Que pervierten el evangelio. No hay otro evangelio, hermano. Si alguien quiere suavizarlo, falsificar. Si alguien añade, también. Si alguien quita, también. No puede. El liberalismo contra la palabra. ¿Se sujeta o no se sujeta? Eso es todo. ¿Ve? En Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro y de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en. ¿Ven? El liberalismo es controlado por la palabra de Dios, es repudiado por la palabra de Dios. Y si quiere alguien llamarse liberal, tendrá que pensar dos veces, porque no es nada bueno. Ha traído malas consecuencias, ha traído enfrentamientos, ha traído guerras, ciertamente. ¿Por qué? En tiempos antiguos la persecución era difícil, ¿no? Entonces, si alguien era liberal, hermano, el otro le echaba machete con la palabra, ¿no? Y no hay otra forma de luchar contra el liberalismo, sino con la palabra. Si yo me pongo a razonar con él, si yo me pongo tengo que ponerme a nivel de él, y me estoy saliendo de la palabra. Entonces yo no puedo ser liberal. Amén. Yo prefiero ser bíblico, estar en la palabra, estar sujeto a mi Dios, en su soberanía. Haga lo que haga conmigo, cuésteme lo que me cueste, sigo la palabra. A veces sufrimos, a veces lloramos, a veces nos duele, pero firme a la palabra.
No puedo decir, porque estoy sufriendo, Señor, yo creo que estás mal. Un día se me vino al pensamiento, no voy a predicar más, que Dios trata con los siervos, porque me estaba tratando y me estaba dando duro. Pero estar sujeto a la palabra de Dios me quitó esa palabra liberal de querer quitar y dejar de predicar la soberanía de Dios. ¿Sí? Es tremendo. La palabra de Dios, hermanos, es eficaz, es de Dios. En segunda Timoteo, capítulo 3, 16, 17, yo creo que todos nosotros debemos saber ese versículo. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero, si alguien quiere corregir o acomodar la palabra de Dios, está luchando contra el aguijón. Porque la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Habrá un error? ¿Habrá algo que corregir? Dios es perfecto. Y si esta palabra nos va a llevar a ser perfectos, tiene que ser perfecto. ¿Ven? Pero hay liberales que dicen, la Biblia no es completa, la Biblia no es perfecta. Eso es lo que hace el liberalismo. Sacarnos de la forma de la palabra de Dios que nos conduce a la perfección. El liberalismo dice no es completa, hay que saber entenderla, y niegan muchas escrituras abiertamente. El liberalismo ciertamente está haciendo mucho daño en la iglesia. ¿Por qué? Tuerce la palabra de Dios. La primera que les decía de una mujer pastora que les incitaba a que pequen nomás porque ya está pagado. Herejía diabólica. Para comenzar, no hay pastora. Herejía. Segundo, una pastora que da libertad al pecado. Y la gracia de Cristo le convierte en libertinaje. Eso hace el liberalismo. Piensa como él quiere. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si es útil para corregirme, no tengo que pensar hacer cosas yo para corregirme yo mismo. No puedo, mi naturaleza no me da. No puedo. ¿Quién me corrige? ¿Quién me redarguye? La palabra de Dios y el que la inspiró, que es el Espíritu Santo de Dios. Y me quiere perfecto. Y el liberalismo dice, no puede ser perfecto, porque es limitado.
lleva el pecado. Y como lleva el pecado en sí, en cierta manera la nueva era ya dice que el pecado es parte de su vida y no es pecado. También la nueva era tiene liberalismo. Y esas son las consecuencias. Hay que tener mucho. Si me quiere hacer perfecta la palabra, me sujeto acá y no tengo opción a pensar en liberalismo. No tengo. Primero, es la palabra que me quiere hacer perfecto, me hace perfecto. Esta palabra es la que me hizo conocer que Cristo muriendo en la cruz, con su sangre me compró. Y alguien no puede entender siquiera. El liberalismo opaca estas claridades de la Biblia, ¿no? Y se opone a muchas enseñanzas de la palabra, de la divina palabra de Dios. Y nos hace ver muchas veces a Dios como, y a la palabra, como un libro cualquiera. Y hasta dicen que puede uno compararse en la Biblia como cualquier otro libro, como Don Quijote. ¡Qué insolencia! ¡Qué pecado! ¡Qué blasfemia contra la palabra de Dios! Querer comparar a la Biblia como cualquier libro. Si uno quiere alcanzar de Dios, tiene que basarse en la palabra de Dios y reconocer que cada verso de la palabra es para nuestra perfección y no un poco de palabras y como dicen que son de los antiguos, ¿no? Que escribieron y esos viejos. Hoy vivimos en el tiempo más moderno y más pervertido que hay. Por eso creo que Cristo viene pronto. Amén. Por eso creo que mientras más el liberalismo trata de luchar y sembrar cizaña en la iglesia, en el cristianismo, pronto viene Jesús. Amén. A liberarnos de estos liberales. A liberarnos. ¿Cuántas veces ya he oído mucho? Blasfemar contra la palabra de Cristo. Y realmente estos no creen en Cristo. Yo creo que los que hablaron algunas cosas feas, por más que parezca cristiano, no es. No es. Si decide suicidio, hermano, liberalismo, eso es liberalismo, eso es libertinaje. Negar que Cristo celebró la Pascua, hermano. Negar que Cristo comió la Pascua, eso es liberalismo. Es blasfemia. No comió la Pascua, ¿cómo va a comer si la Pascua se comía el sábado? ¿Cómo así que el sábado? También es el primer 14 del mes y no siempre cae sábado. Si cayó, dice, comían la Pascua y el viernes ya fue preso, ¿cómo así? En aquel tiempo todavía sería el 14, ¿no? Pero negar que Jesús comió la Pascua, eso es liberalismo para algunos. Negar que Jesucristo comió el símbolo, el pan, en la última cena llamada,
comió el pan con levadura. Cuando dice sin levadura, simplemente, hermano, eso es liberalismo. Eso es contra la palabra. Eso es irse contra Dios. Y el liberalismo aleja de la verdad, de la palabra al cristiano y corrompe la mente. Que Jesús no nació en Belén, hermano. Eso es ridículo. Esa es la teología liberal de algunos que yo conozco, y sí. Y yo no tengo temor en decirlo. Porque es un peligro para la iglesia cristiana ese tipo de hombres liberales. Eso es terrible. Ellos quieren salvarse por su propio razonamiento y quieren amoldarnos al mundo, o que el mundo venga a la iglesia. Hay un solo camino para ir al Señor. Juan 14:6. Si supieran de memoria ya dirían todos en coro. Y es tan necesario saber esto. Vamos repitiendo conmigo. Juan 14:6. Yo soy el camino. Repita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y los liberales dicen que no. Y se oponen a Cristo. Y pelean contra la palabra. Y tratando de corregir la iglesia, tratando de llevar a la iglesia a un liberalismo, enseñan todas estas cosas. ¿Sabe qué es eso? Eso es apostasía. ¿Y sabe qué es lo que le va a pasar al apóstata? Desde antes de la fundación del mundo, así como desde antes de la fundación del mundo, Dios me predestinó en Cristo para ser salvo. También estos están predestinados para el infierno. ¡Qué terrible liberalismo! Vea dónde llega. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Con respecto al liberalismo y nuestra base, guía y alimento espiritual, la Sagrada Biblia, debemos decir que es solo por la gracia de Dios. Amén. Solo por la gracia de Dios, y esa la encontramos en la palabra. ¿Dónde me empapé que la gracia de Dios me salvó y yo no puedo hacer algo para salvarme si no es en la palabra? Y cualquiera que se aparta de la palabra, hermano, está yéndose al infierno. Nunca conoció a Dios. Porque si hubiera conocido a Dios, no negaría a Jesús, no negaría su palabra. Y la Biblia dice, Jesús dice, si me amáis, guarda mi palabra. Y el que no guarda la palabra no ama. Y el que blasfema contra la palabra no es de Dios. Por esa razón hay religiones de todos los gustos. Religiones que blasfeman aún del Espíritu Santo, de los dones. Piensan vivir de la manifestación y no del amor. Entonces ponen énfasis
en cosas absurdas que el Espíritu Santo les revuelca, o ellas de la tembladera. ¿Dónde en la Biblia dice eso? El pensamiento liberal. Piense lo que quiera, si quiere ir al infierno. Y si usted ha conocido a Dios, sujétese a la palabra. Amén. No hay otra fuente de vida eterna. Jesús, su gracia y su palabra. Aleluya. Estoy contento, no sé ustedes. Yo estoy feliz. Feliz. Amén. Vamos a ver Gálatas 3:6. No quiero equivocarme. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Creyó a la palabra de Dios y le fue contado por justicia. ¿Queremos justicia? Sujetémonos a la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma diferente. Y también los famosos liberales se ponen a luchar contra el pecado. Ellos dicen que niegan las doctrinas, la expiación del pecado, no pueden entender, porque quieren razonar ellos y no razonar conforme la palabra. Y la palabra es lo que va a guiar. La expiación, la Trinidad. ¿Cómo es posible tres y uno solo? Un Dios tres. Es triste, ¿no? Para ellos. Pero para mí, aquí le enfrento. Qué fácil. Cuando yo me pongo a entender la palabra por la palabra, hermano, no se me hace difícil entender. Así es que no puedo darme el lujo de meterme palabras, pensamientos liberales. ¿Por qué? Porque estoy bien enmarcado en la palabra de Dios. Amén. Por esa razón nosotros tenemos que conocer la palabra. Voy a decir algo y voy a pedir que levante la mano cada persona que ha leído la Biblia completa. Amén. No nos van a engañar, pastor. No nos van a engañar porque hemos leído toda. Pero a los demás es posible que les engañen. Porque son sutiles las palabras del demonio metidos en los liberales. Metidos en los liberales. Qué importante es conocer la palabra de Dios para que no nos metan ideas, teorías como la de Darwin. Todavía algunos son caremonos. Yo no. Todavía algunos tienen esa idea de que la evolución, que del mono serán ellos. Pues yo no tengo cola. Se dejan nomás ellos involucrar en estas cosas. Vamos a ver también de los liberales que también ya se encuentran en Romanos 1, 21, 22 y 23. Amén.
y vamos a ir más rapidito. Romanos 1. Yo tengo mucho miedo de los liberales, porque me pueden llevar para atrás en la evolución también del mundo. Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Esos son los liberales. Esos son los liberales. Para mí no hay liberalismo. También hay que tener mucho cuidado con la apariencia de esta gente. Vamos a ver en 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Segunda Timoteo 3:5. Segunda Timoteo, creo que me equivoqué. Sí, sí vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad. Oiga, como ellos no hay. Dicen pestes, pero caminan como sobre el aire y demandan, inclusive ellos, que se los respete, que se les honre, y la gloria y la honra es solamente para Dios. Son arrogantes, pero demuestran piedad. Son prepotentes, orgullosos, vanidosos. Por ese espíritu que tienen, es que les salió la idea del liberalismo. Gracias a Dios, porque aquí, hermanos, Dios siempre me guió a la palabra, y yo nunca quise salirme de la palabra. Y viniendo a esta congregación, tengo toda la libertad para expresarme bíblicamente. Amén. A veces yo tenía miedo de cuando ahí me llamaban a predicar en Babilonia, ¿no? Porque tan sabios, hermano, y tan libertinos, llenos de conocimiento y de títulos, pero de pensamientos liberales que se oponían a la palabra de Dios. Pastor Jorge, Dios le sacó, como a mí, de Babilonia, y le puso en una congregación con grande responsabilidad, doctrina santa, pura. Amén. Ahí me siento feliz. ¿Por qué? Porque me aprendo cada día más a sujetarme a Él. Y cuando más conozco de Él, más me enamoro de Él.
¿Cuántas veces me gusta repetir esta frase un versículo de la Cantar de los Cantares? Tú eres mi amado y yo soy tuyo. Antes no podía decir así, porque estaba limitado. Si se alcanza, hermano, a cosas como estas, es porque cuando le conozco más a Él. Y el liberalismo me separa. Tratan de poner en la iglesia atractivos a cada persona para que se emocione. Ritos, costumbres atrayentes, pero nada cristianas, sino liberales. Rock en la iglesia, rock cristiano, por si acaso. Ahora reggaetón cristiano. Ponen luces como la discoteca, hermanos, por atraer. ¿Dios quiere eso? Dios quiere un corazón limpio, perfecto, metido en la palabra de Dios, una relación íntima, que cada canción que usted cante sea llena del Espíritu de Dios, que mueva y diga teología cristiana. No disparates. Y así atraen. También se aplicó, y ya repetí algunas veces, la terapia para los traumados de la iglesia. ¿Hay traumados en la iglesia en un hijo verdadero de Dios? No hay. Y así, yo trabajé con una judía, psiquiatra, psicóloga, y haciendo tratamientos, terapias. Hermano, y cuando yo fui liberado en el Señor, ya no tengo traumas. El Señor es mi vida, Él es mi luz, mi guía. De repente me llevan a hacer una terapia de esas, hermano. Ay, Dios mío, dije, si salí de ese mundo de traumados y vengo a encontrarme en un mundo llamado cristiano y liberado en Cristo, traumados, hermano. Ciertamente nosotros tenemos ahora un gran deber. Un deber grande. Y Judas lo dijo, yo leí hace rato. Que contiendas ardientemente contra estas cosas que luchan contra mi fe bien fundada en la palabra. ¿Qué es contender ardientemente? Hermano, en la carne. Esto es pecado y punto. No hay otra cosa más. Y no me puedes decir, es que soy humano. Yo también soy humano, hermano. Pero estamos llamados a no pecar. Amén. ¿Cuántos humanos hay aquí? Amén. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Por eso es que yo estoy aquí, leyendo la palabra. Por eso es que me enfrasco en la palabra. ¿Para qué? Para ser libre de los liberales. Doy gracias a Dios, hermanos. Nuestra única razón debe ser Dios.